Amados hermanos, los invito a que vayan y busquen la escritura, el libro de las bienaventuranzas. Vamos a preparar para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Les invito a que si tienen algún lugar donde anotar también lo hagan. ¿Ya tienen su texto? Pues muy buenas tardes nuevamente, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de seguir trabajando en este libro maravilloso que es el libro de la Revelación. Los invito a que leamos juntos el capítulo 1 del versículo 9 al versículo 20 para continuar con este primer capítulo. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la tarde del día de hoy, que nos has convocado como iglesia para escuchar tu palabra, para recibir dirección y conocimiento, pero sobre todo, Señor, para poner nuestro corazón que el propósito tuyo es que sepamos quién eres tú y ponernos a tu servicio, doblar nuestros corazones y tener la esperanza de tu segunda venida. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dé ese espíritu de entendimiento y que la revelación del Cordero inmolado sea para nosotros más allá que espectacular, de una gran bendición. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén
y amén. Pues nuevamente, buenas tardes, hermanos. Estamos por terminar el primer capítulo de este espectacular y hermoso libro, como hemos dicho. Ahora estamos a la primera visión de todas las que experimenta Juan, de toda la revelación que él está recibiendo. Podemos decir que la serie de visiones que recibe se inicia con una majestuosa presentación de nuestro Señor Jesucristo, de la cual él mismo da testimonio cuando dice en el versículo 9, yo Juan, dando a entender que él ha sido testigo presencial de esa revelación. Bueno, qué gran bendición, qué gran elogio, ¿no? Qué gran privilegio de este varón poder ver al Señor resucitado. Por eso debemos estar preparados para comenzar una maravillosa empresa. ¿Cuál es esta? La de conocer la revelación más importante desde el punto de vista profético. Y esta la encontramos a través de toda la Escritura. Es una revelación que nos enseña a estar preparados y a esperar aquel día en el que el Señor tenga a bien regresar. Lo que realmente debemos hacer es orar para que en el tiempo que nos ocupe conocer todo el libro del Apocalipsis, podamos lograr pues ser lo más prácticamente abiertos, permeables en nuestro corazón, ¿sí? Para que la palabra de Dios tenga su propósito. Y no sea el de llenar nuestra mente nada más de conocimiento, sino de buscar poner por obra lo que Dios quiere que hagamos, para que podamos ser hallados fieles y santos en ese día glorioso. Por eso la visión que veremos a continuación es sin lugar a dudas la más exacta visión que se ha revelado en toda la Biblia en la persona de Jesucristo, el Cordero inmolado, sí, pero resucitado. De esta revelación tendremos pues ya una visión más amplia, pero sobre todo bíblica de su persona. Y en estos versículos que hemos visto del 9 al 20, vamos a reflexionar en 3 movimientos. El primero, la situación de Juan ante la visión y el diálogo, es decir, la comisión, versículos del 9 al 11. Después, la majestuosa visión del Señor, versículos del 12 al 16. Y por último, reacción y efecto de la impresionante visión, versículos del 17 al 20. Así que comencemos con el primer punto. ¿Cuál es la situación de Juan ante la visión? Veamos antes que en el versículo número 8, Cristo es el que está hablando. Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Pero ahora, aquí en el versículo 9, es Juan quien comienza nuevamente a hablar, ¿sí? Y observemos la manera amable con la que el escritor se dirige a sus compañeros cristianos. Y no solo con el fin de ganar su confianza y hacerles sentir que él está identificado completamente con Dios, sino que tengan confianza de quién es Él. Él también está en una situación no muy grata. Porque en estos primeros versículos Juan se identifica como el autor de este extraordinario libro y como decíamos también se identifica como hermano y no pretende ser más que eso, pues no se nombra como apóstol, sino como hermano. A tiempo que da las condiciones experimentales de su ministerio, cuando plantea primeramente que él es copartícipe, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Y qué quiere decir esto? Copartícipe en la tribulación con todos los hermanos que en esos momentos están sufriendo por causa de los perseguidores, queriendo decir que con esto que estaba experimentando también las mismas condiciones de sufrimiento, de dificultad y toda clase de persecución
como le estaban viviendo los demás que habían confesado a Jesucristo resucitado. Por eso la expresión, fíjese, del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, anima y dice: sino gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí encontramos entonces a Juan en una situación no muy cómoda, escribiendo a sus lectores que él también es su hermano y que está pasando circunstancias adversas y difíciles. Pero tenemos que preguntarnos cuál es el contexto histórico en el cual Juan habla. Y tenemos que decir que Juan se encuentra a finales del reinado del emperador Domiciano. Los romanos habían tomado ya el hábito de divinizar a sus emperadores, primero cuando morían y luego mientras vivían. Pero fue este emperador Domiciano el que se atribuyó el título de Señor y Dios. El culto y la adoración rendidos al emperador como a un dios pasó a ser el signo distintivo del buen ciudadano. Y por eso mismo, el único medio de tener una existencia normal. La condición necesaria para ejercer ciertas funciones, para poder vender, para poder comprar, para poder transitar. ¿A fin de qué? A fin de asentar sólidamente su autoridad, entre comillas, legítima. Porque el poder imperial apeló a una ideología de tipo divino. Y obviamente el cristiano se encontró entonces frente a una posición sin compromisos. Es decir, o aceptar vivir como todo el mundo, rindiendo culto al César, o rechazar esa idolatría para vivir fuera de la ley, dispuestos al martirio. La pregunta sería, ¿quiere decir esto que se había sentenciado al apóstol a trabajos forzados porque había rehusado ofrecer incienso sobre el altar de un sacerdote pagano en señal de adoración al emperador? No tengo la certeza de eso, pero lo que sí sé es que de una u otra manera su fidelidad a Cristo y a su evangelio le habían conducido a ese desierto, a ese cruel lugar. Y eso nos enseña con claridad lo que cuesta seguir a Cristo. El ejemplo de Juan en la isla de Patmos es el ejemplo claro de lo que cuesta seguir a Jesucristo. En tiempos actuales, seguir a Jesucristo es una moda y tal parece que Jesucristo nos resuelve todo. Pero cuando conocemos realmente la historia y el propósito del Señor, las cosas son diferentes. Por eso cuando Juan dice que es copartícipe en el reino, como también lo es en la tribulación, con todos sus lectores, dando a entender así que así como son ellos atribulados por la causa de Cristo en esta tierra, también les está diciendo que van a reinar con Él, que también van a ser participantes de su reino, el cual se desarrolla aquí y que tendrá su culminación en el día de la victoria sobre las huestes del mal. Como luego lo veremos en Apocalipsis 5:10 cuando dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos recuerda también ese copartícipe que quiere decir de igual forma, ¿sí?, en la paciencia de Jesucristo. Eso no lo podemos olvidar. Está pasando por tribulación, por problemas como los pasamos nosotros, pero dice la paciencia. Y la palabra paciencia es una palabra que indica aguante, firmeza, constancia bajo el peso de las circunstancias adversas desde el punto de vista de los hombres. Y Juan ya había experimentado toda clase de pruebas. Y como vemos aquí, él está experimentando la paciencia en Jesucristo. Y eso es una buena enseñanza para nosotros, que a través de los miedos, de las tribulaciones, de las angustias, de las enfermedades, en estos tiempos que vivimos,
Tenemos que ser pacientes, porque eso es lo que el Señor desea para nosotros. Y está claro que Él desea que sus destinatarios, que somos nosotros el día de hoy, lo sepan, tal vez como una forma de llevarles consolación. Y creo que Juan está hablando el día de hoy a nuestros corazones para traernos consolación en medio de lo que estamos viviendo. Él nos consuela y nos dice, tengan paciencia. Y así dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Así como la enfermedad tiene un tiempo, también vendrá la salud. Y también utiliza la frase en Jesucristo, que parece calificar la triple solidaridad, porque estar en Cristo es siempre sufrir con Él. Filipenses 1:27. Pero también reinar con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, y Hechos 14:22. Y mientras tanto, entre las luchas presentes y las esperanzas futuras, perseverar y no claudicar en esa tenaz fidelidad que debemos de compartir en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es el testigo fiel hasta la muerte. Y nosotros tenemos que ser fieles como testigos de Jesucristo en estos tiempos. Así dice Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y menciona acerca de las 7 iglesias, y esas 7 iglesias nos hacen saber que los cristianos de Asia Menor habían sido víctimas, y lo eran aún, por todo género de violencias por parte de los conciudadanos paganos y también de los judíos. Pero estas angustias, que son ya el preludio de una gran tribulación, como dice Apocalipsis 7, versículo 14, exige de ellos paciencia y firmeza, porque sólo así les es posible entrar a formar parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la tribulación produce constancia, la constancia virtud sólida, y la virtud sólida esperanza. Eso dice el apóstol Pablo en su libro a los Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Que la paciencia es la gran virtud de los perseguidos y se manifiesta en la firme esperanza de la venida de Cristo para juzgar y para premiar. Y en la constancia para no dejarse vencer por la maldad de los opresores y perseguidores. Lo que encontramos es que sí nos está llamando a la paciencia, ¿sí?, a la esperanza. ¿En quién? En Jesucristo, especialmente en estos tiempos. Pero también habla y dice en dónde está Él. Dice que se encuentra en una isla llamada Patmos. Lo que está haciendo Juan no solo está mencionando sus circunstancias, sino que lo comprueba diciendo dónde está. ¿Por qué lo dice? Porque sus lectores conocían dónde estaba la isla de Patmos y para qué era usada. Cuando a nosotros nos dicen las Islas Marías, evocamos años anteriores que las Islas Marías era una cárcel para delincuentes peligrosos. Así era Patmos, ¿sí? Y por eso pasa a mencionar ese lugar geográfico donde se encontraba cuando estaba recibiendo esta revelación. Y lo indica en el tiempo pasado, lo cual nos hace ver que cuando él escribe este libro, ya no se encontraba en Patmos, sino se encontraba en Éfeso. Se encontraba en otro lugar. Porque hubiera sido muy difícil poder escribir lo que estaba viendo en Patmos. Y Patmos es una isla desértica y rocosa que geográficamente se encuentra a 35 kilómetros al oeste de la iglesia de Éfeso, donde Juan recibe la revelación que ahora estamos revisando. Dice que esta se encuentra dentro del mar Egeo y su nombre actual es Patino y tiene la forma de cabeza de un caballo. Y sus dimensiones no son muy grandes, es de 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Y hoy esa isla
no se encuentra tan vacía o tan desolada como en los tiempos de Juan. Ahora, como las Islas Marías ya tienen otra utilidad. Y como las Islas Marías, Patmos era un excelente lugar para albergar presos y construir una prisión. Por eso Juan indica claramente en el texto las razones por las cuales se encontraba en la isla de Patmos al recibir la revelación de Dios. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo que está diciendo es que él no se cansó de predicar el evangelio en todo lugar y en todo momento. Y está claro que Juan está padeciendo la triste separación del mundo en una cárcel por predicar y testificar a Jesucristo, como le sucedió a Pablo, a Silas, a Pedro y a todos ellos al inicio de la iglesia primaria. De hecho, los historiadores también lo comentan. El historiador Plinio el Viejo comenta que Patmos es un lugar de desierto. Y los más antiguos escritores cristianos aseguran que Juan fue enviado allí como desterrado. ¿Cuál sería entonces la condición espiritual de Juan en el versículo 10? Hay algo maravilloso ahí. Juan manifiesta y dice, estaba en el espíritu. Y la palabra griega estaba en el pneuma, lo que indica que Juan estaba lleno del espíritu en el día del Señor. Y en estas situaciones que oye detrás de él una gran voz como de trompeta. Y me llama la atención, gran voz como de trompeta, porque cuando Dios tenía algo que compartir, informar a su pueblo durante el tiempo del Antiguo Testamento, los reunía llamándolos con sonido de trompeta. Tenemos versículos en Éxodo 19, 16 al 19, Levítico 25, 9, Josué 6, versículo 5, Isaías 58, 1 y otros más. Pero como de una trompeta. Por lo tanto, creo que así se siente el llamado de Dios, o al menos así lo sintió Juan. Cuando Dios llama, es tan urgente que suena como un sonido de trompeta, como cuando suenan las alarmas sísmicas, suenan y rápidamente respondemos. Así responde Juan. Es evidente que él quiere dejarnos ver que estaba en íntima comunión con su Señor cuando recibe la señal de que debía transmitir esta revelación. Y es categórico, ¿sí? Y dice que se encontraba en el día del Señor. Y lo que encontramos aquí es que según la mayoría de los comentaristas sobre el Apocalipsis, se refiere al domingo, como hoy estamos en el día del Señor. Aunque es importante notar que en todo el Nuevo Testamento no se hace referencia al domingo como el día del Señor, sino como el primer día de la semana. Aunque sí hace referencia que este era el día en que se reunían los primeros cristianos para adorar al Señor. En el contexto judío es el Sabbat. Para el contexto de Cristo, ese primer día, que es el domingo, hoy es el día del Señor. Y señala que la visión le vino el día del Señor. Y Juan podía estar pensando con nostalgia en la comunidad en donde se reunía con sus amigos. Y es probable que en ese culto él hubiera querido participar con ellos. Pero lo que vemos es que Dios va a darle una celebración mucho más gloriosa ahí mismo en Patmos. Es decir, lo hace capaz de ver y oír fenómenos muy sensibles por obra del Espíritu Santo y que se encuentra también en los profetas del pasado. Es muy probable que Dios se refiere aquí al día de Dios y el día en que todo ha de llegar a su fin también. También el día del Señor se refiere en el día en que ha de llegar a su fin todo. Es decir,
que en él se esté diciendo que se encontraba el Espíritu, o más bien dicho, está diciendo que él se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, en el día que suceden estas cosas. Puede ser que este momento sea un momento especial en que el apóstol Juan oye la voz del Señor que le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esta expresión así inicia la revelación y el mandato a escribir en el libro lo que él estaba viendo. Y así como el mandato de enviarlo a las 7 iglesias indicadas con los nombres propios de cada una de ellas. Yo hacía un comentario con unos hermanos respecto al día del Señor. Si efectivamente Juan está en ese día y está recibiendo una revelación. Pero básicamente se refiere a los tiempos finales. Yo decía, bueno, pero también en la historia de Zaqueo, también es el día del Señor, porque es el día que Dios preparó para él. Porque ese día le dice: ven, Zaqueo, hoy, esta noche voy a cenar contigo. Ese es también el día que el Señor ha preparado para el Señor. Digo, del Señor para él, como lo ha preparado para nosotros el día de hoy. Así que en este primer punto encontramos, obviamente, lo que se ha dicho, la situación de Juan ante la visión, su condición geográfica, su condición física, su condición espiritual. Y ahora vamos a la majestuosa visión del Señor de los versículos 12 al 16. ¿Sí? Ahora lo que estamos viendo es que Juan está narrando su experiencia y declara en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el versículo 12, Juan usa una frase que es extraña en sí misma, si la tomo de manera literal, cuando dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, la voz no se ve, la voz se escucha. Pero es una figura de dicción que quiere significar que él se dio vuelta para ver quién era la persona que le hablaba. Jugando un poco con las palabras, diríamos: ¿eres tú, Carlos? ¿Eres tú, Señor? Se voltea y lo ve. Por eso el uso de la palabra volver es el mismo que se da en los textos del libro de los Hechos, en su capítulo 3, versículo 19, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver Hechos 3, 19. Hechos 3, 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor al tiempos de refrigerio. Sí, aquí lo que también lo que nos quiere decir ese de se volteó. El voltear es una transformación, es una conversión, ¿sí? Es una transformación, es un arrebato. Volteo y tengo un arrebato en el sentido de que me convierto, en que cambio. Es en ese sentido en que Juan también lo está diciendo por eso estos textos. Igual, 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. No, 2 Corintios, perdón. 2 Corintios. Dice 2 Corintios 3:16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Lo que está diciendo Juan, no sabía a quién le estaba hablando, pero cuando voltea y ve que es el Señor, hay una confirmación fidedigna de que Jesús, su amigo con el cual transitó en la tierra,
estaba ahí de frente otra vez ante él. Esta palabra volver indica la acción de convertirse a Cristo. Y lo que nos indica Juan, y quiere dejar claro, es que él tuvo que volverse para ver a la persona que le había sorprendido con la voz, que le hablaba detrás de su persona, con una voz tan fuerte que evidentemente tuvo que impresionarlo. Y ahora confiesa que cuando se da vuelta ve solamente 7 candeleros de oro. Y en medio de estos candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que nos recuerda a Éxodo 25, del 31 al 40, donde se describe el candelero de oro de 7 brazos que sería ubicado en el altar del holocausto y en el arca del pacto, la menorá de los 7 brazos. Pero lo que realmente está diciendo ahí, Juan, lo que está viendo, sí está viendo una visión de 7 candeleros, pero que en medio está uno semejante al Hijo del Hombre. Que como lo veremos más adelante, lo que está diciendo es que Jesús está en medio de la iglesia. Jesús está en medio de nosotros. El Hijo del Hombre, el Cordero inmolado y resucitado, es quien dirige a la iglesia, quien está en el centro de la iglesia. Hay cualidades que se presentan en esta visión de nuestro Señor Jesucristo y les vamos a ver una por una. Y todo este conjunto de señales nos quieren identificar a un Cristo que está glorificado y dispuesto a someter a los enemigos y ponerlos como estrado de sus pies. Esta visión tiene que ver con lo que dice Daniel, con lo que ve Daniel en su capítulo 2, donde revela que vendrá a desmenuzar y a consumir a todos los reinos de la tierra para entonces reinar él eternamente. Dice que está vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto indica la función de sumo sacerdote, el rey de reyes. Hebreos 4, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo. Hebreos Hebreos 4, del 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que está viendo Juan. Esa revelación de Dios con su vestimenta. Y Apocalipsis 19, 16 también hace mención de ello. Dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan menciona que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Y eso significa la pureza y la santidad que solo el Señor tiene. Y es una visión que también tiene Daniel en el capítulo 7, en su versículo 9, donde lo presenta como el anciano de días. Daniel 7, 9 dice así: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta visión que tiene Juan es la misma visión, o una visión muy similar a la que tiene Daniel muchísimos años atrás. Dice Juan que sus ojos son como llama de fuego, que simboliza la manera penetrante, clara y purificadora con que el Señor ha de hacer insoportable que los impíos le miren a los ojos. Esto nos recuerda un poquito la clase de la mañana con los pequeños.
y le recuerda cómo llegó Pablo a, ¿cómo se llama esta ciudad? A matar cristianos. Iba a Damasco y se le presenta al Señor y dice que un resplandor lo dejó ciego. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa llama de fuego, ¿qué fue lo que hizo con Pablo? Una purificación en él y lo convierte. Al final de cuentas, Pablo era un impío, era un hombre sin piedad porque iba a matar a los cristianos. Veamos lo que dice Hebreos 4:12 y del 12 al 29. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como llama de fuego. Y el 12:29 también de Hebreos nos dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Después dice, en Apocalipsis 6, del 15 al 17, Apocalipsis 6, del 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Es como aquella persona que tiene mirada fuerte y poderosa. La hermana Marta tiene su mirada fuerte. Ay, hermana Marta, no me mire con esos ojos, mejor míreme con ojos de amor. Yo tengo una mirada también así bastante fuertecita. Y así hay varios hermanos que se nos quedan mirando y esa mirada cala, traspasa, como si estuviesen mirando nuestro interior. Pues si una mirada humana es capaz de hacer sentirnos eso, imagínense la mirada del Señor que penetra hasta lo más profundo de nosotros y descubre quiénes somos. Y eso nos debe de dar un poco de temor, porque Él conoce las intenciones del corazón. Y dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, lo que indica la fuerza con la que ha de pisar. Apocalipsis 19:15 dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. O sea, camina con fuerza, con seguridad, con certeza. No hay quien lo pueda detener. Y declara: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y Juan está extasiado y está escuchando su voz como estruendo de muchas aguas, una expresión que también evoca al profeta Ezequiel, capítulo 1:24, donde se explica que esta voz es como sonido de muchedumbre. Como sonido de muchedumbre. Imaginémonos cómo será el día del juicio. Si para hablarle a Juan su voz era como de trompeta, imagínense cuando estén todas las multitudes en el día del juicio. ¿Cómo será su voz? ¿Cómo se oirá? Y yo trato de mirar y de ver la escena donde Jesús está con 3,000, 4,000 o 5,000, y son más, que son como 20,000 a los cuales alimenta. Dice que se sube en la barca y empieza a hablar. Pues si a veces estamos en el templo y luego me dicen: pastor, no se oye. Ahora imagínense a Jesús con el murmullo de la gente y lo que hay alrededor. ¿Cómo era la voz que hacía llegar hasta 20,000 personas?
prácticamente un estadio de fútbol. ¿Cómo tendría que ser la voz del Señor? Una voz como estruendo de muchas aguas. Qué maravillosa voz del Señor. Dice también Juan que tenía en su diestra 7 estrellas, las cuales simbolizan los siete ángeles de las 7 iglesias que nos menciona el versículo 20 de este primer capítulo. Y el hecho de que están en las manos del Señor, lo que Juan está diciendo, que están en toda la seguridad, pues están en la mano del Señor, que es mano de honor, que es mano de poder y que es mano de autoridad. Cuando veamos a las 7 iglesias, pues vamos a ver que les habla porque las conoce, porque está en medio de ellas y porque las sostiene. Hermanos, hoy sostiene a su iglesia, hoy nos sostiene a nosotros. Por eso no hemos caído más allá de lo que es tolerable, porque nos tiene en la diestra de su justicia. Y también dice Juan que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, pues como dice Hebreos 4:12, ¿no? Y esta espada es de ataque. Hay espadas diferentes. Los soldados romanos tienen una espada, si era de 2 filos de cada lado. Y al final, como una pequeña curvita que cuando entraba, sacaba, prácticamente destrozaba. Con lo que está diciendo que esta espada que sale de su boca es lo que dice el escritor de Hebreos, una espada de 2 filos que descuartiza, que juzga y ejecuta. Veamos qué dice Apocalipsis 2, del 12 al 16. Apocalipsis 2 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y Lo que está diciendo es que el que está hablando es aquel que tiene esa voz todopoderosa, que es capaz de descubrir hasta lo más oculto. Conocía a esta iglesia. Esta espada es diferente, ¿sí?, a la que posiblemente se menciona en Hebreos 4:12, ¿sí?, como un bisturí de 2 filos. Y también es diferente a una daga defensiva para luchar cuerpo a cuerpo. Aquí lo importante es que de su boca, de la boca del Señor, cuando habla, nos pega en el corazón. A veces escuchamos y 2 maneras cuando se expresan los hermanos. Algunos dicen, hoy estuvieron duras las pedradas. Posiblemente algo le incomodó de lo que el Señor decía. Y el otro dice, es que hoy el Señor quebrantó mi corazón. Hoy lo que el Señor habló me ha pegado profundamente, porque ha penetrado a lo más profundo de mí. Y esa es la intención de la palabra. La intención de la palabra es transformarnos, es incomodarnos para convertirnos. Y por último, Juan dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, indicando que Cristo es el sol de justicia, como lo presenta Malaquías 4:2, y la luz del mundo, como lo presenta Juan 1, versículo 9, y en su capítulo 8, versículo 12. Algo esplendoroso es lo que estaba viendo Juan y estaba maravillado. Se ha de haber quedado así, con la boca abierta,
como queda el personaje de Pepito con la boca abierta, sorprendido de lo que está viendo. Por eso la descripción del Hijo del Hombre que recibe Juan es algo sumamente impresionante. Y me imagino que no lo podía creer. Y más cuando había visto al Señor en otras dimensiones, es decir, refiriéndose a su humanidad. No lo había visto así, lo había visto con la túnica a lo mejor sucia, mojada, limpia, llena de aceite, cuando la mujer derrama sobre su cabeza el perfume. Así lo había visto Juan en diferentes maneras. Había sentido su fragancia, su aroma cuando recuesta su cabeza en el pecho del Señor. Pero también lo había visto desnudo, ensangrentado. La vestimenta de Jesús era su propia sangre. La ropa de Jesús era escarlata, era rojo como su sangre. Ahora estaba viendo a Jesús con ropas blancas, ropas resplandecientes, glorificado. Una imagen totalmente cambiante. Por eso no lo podía creer. Porque luego de la resurrección no se imaginaba cómo se podía encontrar. Y lo encuentra como el Señor le dijo a María de Magdala: no me toques, porque aún no he sido glorificado. Y ahora Juan lo ve de esa manera. Y llegamos al punto 3, a la conclusión de la impresionante visión. ¿Cómo reacciona? Pues como cuando jugamos y vemos algo y caemos muertos. Dice, cuando le vi, caí como muerto. Y eso también son expresiones del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 17, versículo 3. Éxodo 3, versículo 6. Números 22, versículo 31. Y otras citas más. Porque en estos textos Dios habla. Dios se hace presente y por supuesto que causa temor, causa reverencia, causa incertidumbre. Sin embargo, hermanos, el verdadero propósito de la visión no era el de aterrorizar a nadie y mucho menos a Juan. A él se le presenta para consolarlo. Y se presenta delante de ti para consolarte en medio de tu aflicción. Encontramos algo muy semejante con el profeta Habacuc en el capítulo 3, que es todo un canto, donde él describe todo lo que está haciendo el Señor. Es una descripción muy fresca de la marcha espantosa de Jehová. Y dice en el versículo 13, saliste para salvar a tu pueblo. Así se le presenta, así lo ve Juan, como aquel que sale para salvar a su pueblo. Y este es el punto. No temas. Yo estoy con vosotros, rebaño perseguido. Yo estoy con ustedes, manada pequeña del divino Redentor. Yo estoy con ustedes, mi pequeño rebaño, al cual sigo pastoreando desde los cielos. Aquí el Hijo del Hombre pone con ternura su diestra sobre Juan. Es una expresión de amor, como cuando alguien está triste, llegamos y lo abrazamos. No te preocupes, no estás solo. Y eso es una dádiva de vigor, de modo que se revivifique el cuerpo debilitado y caído de Juan, y nuevamente se ponga en pie. Es así que el Señor nos dice también a nosotros, estoy con ustedes, y su mano poderosa está sobre nuestras vidas, diciéndonos, estoy contigo. Continúa, no temas, sigue adelante. Después, el Cordero inmolado, Jesucristo el Salvador, pronuncia palabras de consuelo, por lo cual
no debemos de temer. Así le dice, no temas, yo soy el primero y soy el último. El que vivo, que está en presente, y estuve muerto, dice la Escritura. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está haciendo el Señor es le está reafirmando a Juan que si un día lo vio en la cruz y después lo vio en la tumba, hoy lo está viendo y ese Dios le está diciendo que está vivo y que ha vivido por los siglos de los siglos, y todavía le dice, mira, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que Cristo, habiendo sido muerto, resucita de la muerte, y ese es un glorioso consuelo para todos los que están siendo perseguidos hasta la muerte. Sus almas vivas iban a estar con el Cristo que vive para siempre, y así nosotros también vamos a estar con el Cristo que vive para siempre, porque dice la Escritura, y moraremos para siempre con Él. Él ha ido a preparar morada para nosotros, para que vivamos con Él por la eternidad. Y le dice a Juan que Él tiene las llaves de la muerte, es decir, el Señor tiene toda la autoridad y el poder sobre la muerte, de modo que ésta no puede dañar al creyente. Al contrario, debe ser considerada como una ganancia para el reino y por lo tanto una ganancia para nosotros también. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, qué hermoso. Porque el Hijo del Hombre no solo tiene las llaves de la muerte, sino también del Hades. ¿Y acaso el Señor no había estado Él mismo en el Hades? Vamos a ver qué dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 27. Acompáñenme, hermanos, tome nota del texto. Hechos 2, versículo 27 al 31, que dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se levantase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Wow. No vamos a morir y después de ese espacio entre la vida y la muerte, vamos con el Señor. Es evidente que la palabra Hades, como se usa aquí en este texto, no significa el infierno ni tampoco el sepulcro. Significa el estado de la existencia sin cuerpo. Se refiere al estado de muerte que resulta cuando cesa la vida y el cuerpo y el alma se separan. Por tanto, Hades siempre sigue a la muerte. Apocalipsis 6, 8. Pero el Hades no podrá guardar preso al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Resucitó gloriosamente. Por tanto, el resucitado tiene ahora toda la autoridad sobre la muerte y toda la autoridad sobre el Hades. Y nos libra de esos terrores a nosotros los creyentes por medio del poder
de su resurrección. Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Acaso, mis hermanos, no revela Jesús, el Hijo del Hombre, que tiene las llaves de la muerte cada vez que da la bienvenida? Alguien entró. Que da la bienvenida al alma de un creyente al cielo. ¿Acaso no prueba que tiene las llaves del Hades cuando en su segunda venida reúna el alma y el cuerpo del creyente? Es decir, un cuerpo gloriosamente transformado. La verdad, ese es el gran consuelo, ¿sí? Un maravilloso consuelo para los creyentes perseguidos, algunos de los cuales iban pronto a dar sus vidas por causa del Evangelio. Digo, gracias a Dios que nosotros no tenemos esa persecución, pero que hemos entregado nuestras vidas al Señor y que también seremos rescatados por Él. Como podemos ver, la reacción del apóstol Juan es algo que podemos entender, ya que a través de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que esta era una reacción natural para aquellos que recibían una verdadera revelación divina. Ustedes van a ver en Génesis 3:8, Génesis 17:3, Éxodo 3:6 y otros que ya hemos mencionado. Está claro entonces que Juan no es de ninguna manera alguien que ha tenido una reacción extraña. Ciertamente que él, al igual que los demás profetas que experimentaron visiones sobrenaturales, le dejaron impactado y dejaron impactados a quienes lo recibían. Pero también es bueno destacar que Juan no está ahora frente a la humanidad de Jesús, viéndolo en las mismas condiciones en las que él había compartido su ministerio público. No, ni siquiera con el aspecto de un cuerpo glorificado, como lo vio en la transfiguración. No, y mucho menos en la resurrección, como lo hemos mencionado hace un momento, sino que está frente a un Jesús lleno de toda la magnitud de su gloria y majestad. ¿Quién tiene ganas de ver esa película? ¿Quién tiene ganas de ver a ese Señor así, en todo su esplendor? Yo sé que todos ustedes tienen ese deseo, y ese deseo llegará en su momento y en el día del Señor. Y recibe un consuelo y ánimo el apóstol, porque ese mismo Jesús que ha impresionado a Juan con su majestuoso aspecto, ahora se refiere a Juan como él está acostumbrado a hacerlo, con todo el amor y con toda la comprensión posible, frente a su discípulo que él ama, como lo manifestó tantas veces durante el tiempo que compartieron su ministerio. Jesús no desea ni tampoco quiere que Juan se sienta turbado o extrañado frente a él. Al contrario, él desea que Juan comprenda y pueda asimilar la otra cara de su personalidad, la de un Jesús lleno de gloria y majestad, para llenar su fe de evidencia y para que él sepa de una vez por todas hasta dónde llega su poder, y que al saber esto pueda llevar la noticia a todo el mundo. Y recibe una orden en ese diálogo, después de que Juan ha asimilado la visión del hombre, de que se levanta todo ¿cómo diremos? Mareado por lo que ha visto, y que es calmado con el amor y la mansedumbre de Jesús.
está preparado para recibir lo que se le va a indicar, lo que tiene que operar de inmediato. Porque ahora, en armonía con el significado central de la visión eterna, hay dos detalles que se necesitan observar, ¿sí? Y el Señor da la explicación. Primero hay que llevar las cartas a sus destinatarios. ¿Y quiénes son esos destinatarios? El Señor lo explica. Dice a Juan que las 7 estrellas que vio en la mano derecha del Hijo del Hombre indican a los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, es necesario considerar a los ángeles en el sentido de pastores o ministros. Por lo tanto, el Señor los tiene en su diestra. Ejerce sobre ellos una autoridad absoluta. ¿Sí? Bueno, son sus embajadores. Los protege. Están seguros cuando le obedecen y son fieles en su servicio. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las iglesias son candeleros, es decir, portadores de luz. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Por eso es interesante observar el Evangelio de Mateo cuando se usan estas palabras y estos términos de candeleros. Y hay que notar que el Señor dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, más sobre el candelero, ¿sí? Que es la misma palabra que se encuentra aquí en el texto de Apocalipsis y que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor es luz y nosotros somos luz porque contenemos la palabra del Señor y tenemos al Espíritu Santo que nos hace brillar como resplandores en el firmamento. El Señor está dándole una orden a Juan y se la presenta de manera organizada en el sentido de que le plantea el orden en que se deben narrar los acontecimientos, ¿sí? Y también cómo lo ha visto, cómo son comprendidas, ¿sí? Y cómo deben de ser manifestadas. Y cómo tiene que escribirlas y cómo tiene que entregarlas. ¿En qué orden? El Señor ordena claramente lo que Juan tiene que hacer. Dios es un Dios de orden. Si a Juan le dijo que llevara primero la carta de Éfeso, así lo hizo, no llevó primero la de Esmirna, no. Y cuando Dios dice algo, tenemos que hacerlo como Él lo dice. ¿Por qué? Porque este orden tiene como propósito declarar que todo cuanto hace el Señor en su plan tiene un propósito para su pueblo. Por lo tanto, Jesús quiere que Juan sea el portavoz de Dios para que su pueblo conozca lo que ha de acontecer y para que esté apercibido cuando las cosas que han de suceder comiencen a ocurrir. Pues aquí tenemos un evento interesante, toda una obra de teatro en 3 actos y entendemos el mensaje que el Señor quiere para nuestras vidas. Cada uno de ustedes son la iglesia a los cuales el Señor les habla. Ustedes son esa manada pequeña a la cual el Señor se refiere. Por lo tanto, terminando y aplicando y concluyendo, podemos citar el enigma que Juan revela antes de entrar en los mensajes a las 7 iglesias, el cual dice en el versículo 20, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, aquí no hay 7 iglesias, hay una iglesia compuesta por todos los que nos están viendo el día de hoy. Y que esa iglesia conforma el cuerpo de Cristo. Porque esas 7 iglesias habla de la perfección.
Cuando el Señor se refiere a envía a las 7 iglesias, menciona 7, pero hay más. Lo que está diciendo es a la iglesia en general. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy, yo conozco tus obras. Sé fiel hasta la muerte. Yo estoy con vosotros. Y añade, vengo en breve. A Él sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque a través de la lectura de este texto del Apocalipsis podemos imaginar la expresión de Juan cuando mira el esplendor de tu gloria en la manifestación del Hijo del Hombre, y que Juan tiene la capacidad de expresar y que nos la puede transmitir y que lo podemos ver a través de la Escritura. Pero muchas gracias, porque en esa revelación de Jesús vienen las palabras de consuelo y de esperanza, quitando todo temor y toda angustia para poner paz en el corazón. Muchas gracias, Señor, porque nos hablas al corazón cuando nos dices, no temas mi rebaño perseguido, no temas mi manada pequeña. Así somos nosotros esta mañana, tu Iglesia del Divino Redentor, esta manada pequeña, la cual está bajo tu cuidado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A Él sea toda honra y toda gloria. Amén. Amén.